Las ciudades actuales se conectan a sus entornos y también a la sociedad globalizada, donde tú estás en el centro articulando estas conexiones. ¿Te has preguntado cómo construyes tu ciudad? Las poblaciones del mundo se han concentrado fuertemente en el último siglo. La globalización implica o ha implicado en los últimos 50 años un gran proceso de urbanización de la vida a nivel mundial. Más del 50% de la población del mundo vive hoy día en ciudades. Y Latinoamérica y Chile en particular son una de las regiones más urbanizadas del mundo. En Chile prácticamente el 90% de su población vive en ciudades. Y en ese contexto, las ciudades se posicionan como puntos centrales o nodos de una red conectada de interacciones. Uno de los elementos claves para este tipo de ciudades tiene que ver no tanto en mirar la aglomeración, el sentido demográfico de ellas, sino que sobre todo las conexiones, las interconexiones que estas ciudades establecen tanto dentro de sus límites urbanos, pero sobre todo con otras escalas. Es decir, la ciudad como un escenario dinámico de acción, intercambio y apertura a otros espacios o escalas, que pueden ser comunales, regionales, nacionales e internacionales, donde fluyen personas, bienes y servicios. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que esta ciudad tiene con su lago, con su territorio inmediato? ¿Cuál es la relación que estas ciudades en la Araucanía conllevan con otros asentamientos menores? Por ejemplo, la ciudad de Temuco con Labranza, con Puerto Saavedra, o hacia el este con la comuna de Vilcún o las ciudades de Curacautín, Lonquimay, Melipeuco. En fin, van constituyendo entonces una red urbana territorial que es gravitante para esta región. La globalización implica en ciudades latinoamericanas desafíos, conflictos, crisis sociales y ambientales que dan forma a estos espacios. Hoy, mirando la Araucanía, el 70% de la población regional vive en ciudades. Ciudades como Temuco, Angol, Lautaro, Victoria, Villarrica, Pucón, son todas ciudades, Temuco por ejemplo de menos de 300.000 habitantes y todo el resto ciudades de menos de 60.000 habitantes. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia de ese tipo de ciudades para el desarrollo de la Araucanía? Y en esta red global y local, ¿cuál crees que es la situación de los ecosistemas? Lo que construimos fue un hábitat para nosotros que de hecho alteró mucho los ecosistemas circundantes y ese ecosistema, ese supuesto ecosistema ciudad, no puede volver atrás. O sea, tendríamos que desaparecer durante milenios para que al final de eso hubiera de nuevo un ecosistema en el sentido que funciona la relación entre las plantas y los animales. Esta relación de la ciudad con los ecosistemas es últimamente el reflejo de las elecciones que nosotros como personas realizamos en las ciudades y fuera de ellas a diario. Aquí la gente confluye para poder trabajar, para poder alimentarse, para poder comprar bienes y servicios, incluso de personas que no viven en la ciudad. Entonces todos estos elementos de interacción van transformando la ciudad media, la ciudad intermedia y la ciudad menor de la Araucanía en verdaderos nodos que le van a dar forma no solamente entonces a la ciudad, sino que a todo el territorio regional, a toda la zona centro-sur del país hoy en día. En ese contexto, la red de interacciones en que habitamos día a día y nuestra propia vida depende de los ecosistemas locales y globales. Pero ese sistema no puede existir sin los ecosistemas que lo rodean. ¿Por qué? Porque el agua que tomamos viene de los ecosistemas. Porque no basta que haya nubes y lluvia. Si no hay bosques, no hay lluvia, no hay curso de agua superficial. Si no hay bosques o no hay praderas, no hay almacenamiento del agua en los suelos. Entonces, el agua que tomamos existe gracias a los ecosistemas. El suelo donde se cultivan los alimentos ha sido construido durante siglos, milenios, por ecosistemas, o sea, por una evolución de ecosistemas. Y si en los últimos años la Araucanía tuvo una relación de extracción de recursos forestales y mineros de los ecosistemas, hoy surgen otras relaciones que dan forma a la ciudad desde nuestra acción.
ciudades como Pucón, Villarrica, ciudades costeras de la Araucanía como Puerto Saavedra, se transforman hoy día en enclaves del turismo, con visitantes, cientos, miles de visitantes que llegan a estas ciudades para poder disfrutar de la costa, para poder disfrutar del lago, del volcán, del bosque, de los ríos. Todos ellos elementos que están fuera de la ciudad, pero que en cierta manera son gravitantes para que la ciudad pueda crecer, desarrollarse. Transformar nuestro consumo es entonces transformar la ciudad y los ecosistemas. Las cosas no nacen de manera espontánea en alguna parte, digamos, sino que las cosas son producidas por alguien en algún lugar bajo ciertas condiciones. Y eso es algo que es importante de considerar. O sea, podemos estar consumiendo frutas o materiales para, qué sé yo, de construcción que vienen de otras regiones, o de la Patagonia, o tomates de Copiapó, no sé. Y entonces son los ecosistemas de Copiapó los que no están dando los tomates que comemos en Villarrica o en Temuco. Pero eso es porque nosotros, los seres humanos, nos hemos organizado así. En el fondo, si uno persigue un producto cualquiera, va a encontrar que hay un ecosistema en la base que lo originó. Entonces yo creo que nosotros tenemos como sociedad una crisis de la ética a todo nivel, no solo a nivel productivo, también a nivel político. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que los ciudadanos tenemos que tener conciencia de eso. Rara vez nos preguntamos qué hay detrás del producto. ¿Por qué? Porque las estrategias de marketing están tan bien diseñadas que nos dejan en la opacidad, nos obnubilan ese universo que está detrás del producto. Entonces, un primer paso personal y continuo es pensar cómo me vinculo con los distintos ecosistemas que proveen de materias primas para nuestros consumos. La gente dice, necesito comprar esa marca, ¿ya? Cuando eso es un deseo, claramente. ¿Qué son las necesidades? Aquellas que están vinculadas estrechamente a nuestra sobrevivencia o a nuestro bienestar integral. Por ejemplo, las necesidades básicas de comer, tener un lugar seguro, o las necesidades de crecer intelectualmente, estudiar, etc. ¿Ya? Y los deseos es todo el resto. Reconocer los vínculos culturales con los ecosistemas también es relevante. Durante centenares de años, los nombres de estos espacios, lugares y distintas localidades alrededor de estas ciudades, desde grupos mapuche, han estado vinculados a estos lugares. Los topónimos mapuche nos hablan, por ejemplo, de relaciones con el agua, de relaciones con el volcán, de relaciones con el bosque, de relaciones con animales y vegetales que han ido dándole forma incluso al habitar urbano hoy en día. La forma en que nosotros vivimos de la naturaleza también, ese conocimiento existe y lo hemos ignorado, entonces lo tenemos que rescatar. Y yo creo que esa ciudad que reconoce su ecosistema, que reconoce su historia, que reconoce el valor de lo que tiene y que además sus habitantes en todo están comprometidos en cuidar eso, que no significa no tocarlo, significa usarlo, tocarlo, o sea, ir, pescar, ir al volcán, hacer expediciones turísticas, pero no andar pavimentando todos los accesos porque solo para poder llegar en una 4x4 a un volcán, que la idea es que hay que subirlo a pie. Y a partir de esta toma de conciencia individual y colectiva, revisar hacia dónde queremos transitar. Yo creo que la urgencia de reconocer esa interdependencia, de pensarlo así, es porque estamos en el límite de las capacidades del planeta. Estamos sobreexigiendo todos los ecosistemas. Solo cuando seamos capaces de mirar y entender las interconexiones e interdependencias que estas ciudades tienen con distintas escalas, es que probablemente vamos a identificar mejor cuáles son sus desafíos y cuáles son las soluciones para su desarrollo sustentable y su planificación. Hoy, justamente producto de como el agotamiento de las alternativas, como ver que las políticas públicas no funcionan, como ver que todos sabemos que estamos en una crisis climática y todo sigue igual, y se siguen vendiendo autos y se sigue privilegiando los modos motorizados de transporte cuando sabemos que las bicicletas son eficientes. Entonces, ante eso hay una reacción de múltiples organizaciones. Decisión tras decisión,
La ciudad y los ecosistemas dependen en última instancia de ti y de nosotros. Mira, yo creo que hay acciones personales que pueden cambiar radicalmente las ciudades y la vida humana, pero son la acción de juntarse con otras y con otros. Yo creo que la transformación no es solo en el nivel personal, uno necesita consumir de cierta manera, vivir de cierta manera, disminuir la cantidad de residuos, utilizar menos plástico, todas esas cosas están ayudando a algún ecosistema. La pregunta final es, ¿qué tipo de sociedad y planeta quiero habitar? ¿Lo sabías? Entra al Instagram @explora la Araucanía y revisa cuánto conocías del tema.